Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más al Laboratorio de Estudios Metropolitanos, que es una iniciativa del Colegio de Jalisco, auspiciado también por la Universidad de Guadalajara, la Universidad también de la Ciénaga de Michoacán de Ocampo, y en particular de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Ciénaga. En esta ocasión tenemos una importante temática con respecto a la cuestión metropolitana y nos acompaña desde Colombia el doctor Diego Isaías Peña Porras, quien me voy a permitir, antes que nada, darle la cordial bienvenida. Y bueno, el tema con el cual hoy va a disertar y nos va a presentar, tentativamente se ha intitulado Gobernanza Metropolitana de la Promoción Territorial en el contexto latinoamericano, y rápidamente me voy a permitir leer una breve reseña curricular. El doctor Peña Porras es doctor y maestro en Derecho por la Universidad de los Andes, tiene un máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, y es especialista en mercados y políticas de suelo en América Latina de la Universidad de Colombia. El perfil académico y profesional destacan porque sus áreas de trabajo se ubican en el derecho urbano, el derecho administrativo, el ordenamiento territorial, así como el diseño y evaluación de políticas públicas en perspectiva comparada en América Latina, y he trabajado con diferentes instituciones públicas colombianas en calidad de funcionario y asesor en temas de ordenamiento territorial, movilidad y políticas de vivienda y seguridad urbana. Entre sus principales publicaciones destacan el libro Estudios Catastrales, Registrales y Urbanísticos para la Gestión Predial de Proyectos Urbanos, que es una guía metodológica, editado por la Universidad Nacional de Colombia, así como el capítulo del libro Cambio Constitucional, Jueces, Función Social de la Propiedad y Expropiación en Colombia, en un libro intitulado Expropiación y Conflicto Social en 5 metrópolis latinoamericanas, editado por nuestra máxima casa de estudios en México, que es la UNAM, así como el artículo El trasegar del acto administrativo en Colombia entre el retrato y la conveniencia, en la revista de Derecho Público. Estimado Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te escuchamos con muchísima atención y voy a decirles a quienes nos acompañan tanto en el grupo de Zoom como quienes nos acompañan en redes sociales, que voy a estar al tanto de sus comentarios o preguntas que te quieran hacer a ti, ¿no? Entonces, no, Diego, te escuchamos con muchísima atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, ya noches aquí en Colombia a todos, a todas y todos. Muchísimas gracias pues al doctor Alberto Arellano por esta amable invitación, y obviamente un gran agradecimiento al Colegio de Jalisco, y a la Universidad de Guadalajara por permitir este espacio de reflexión sobre un tema que es particularmente importante, no solamente en Colombia, sino en general a lo largo y ancho de toda América Latina, y de alguna manera un problema del desarrollo urbano contemporáneo en cualquier parte, digamos, del globo terráqueo en mundo contemporáneo. Me voy a permitir compartir aquí mi pantalla para hacer y desarrollar esta presentación, que espero pues resulte del mayor interés para todos ustedes. Empezaría por decir lo siguiente. El tema, yo vengo tratando o aproximándome al tema de el gobierno metropolitano desde hace unos años. Y tal vez la razón principal por la cual me empecé a vincular con él, pues no va a ser muy distante a la razón por la cual este tema convoca al análisis académico desde cualquier parte del mundo. Para el caso concreto en el cual yo me desarrollo, me desenvuelvo, y donde vivo, pues es el caso de Bogotá, que es la capital de Colombia. Bogotá, al igual que buena parte de las capitales de los países latinoamericanos y de las principales ciudades, viene un proceso de crecimiento muy importante desde mediados del siglo XX, y pasa una cosa particular que también pasa con varias ciudades
de América Latina, pues como el caso de Sao Paulo, o Buenos Aires, o obviamente es imposible no mencionar la Ciudad de México, eh, que han llegado a un proceso de crecimiento de la mancha urbana tal que ha empezado a vincularse de una manera muy estrecha con los municipios que se encuentran en su entorno, generando una gran cantidad de problemas y desafíos en torno al direccionamiento de elementos públicos y de relaciones y de prestación de servicios públicos y en general de la generación de problemas de carácter colectivo. Eh, en el caso de Bogotá, como lo veremos un poco más adelante, Bogotá hasta hace realmente pocos años, hasta el 2021, 2022, no tenía una figura, una estructura institucional metropolitana, lo que no significaba que no existieran relaciones metropolitanas al interior y en relación con los municipios que constituyen la periferia de la ciudad. En el caso particular de la ciudad, Bogotá ya prácticamente no tiene suelo desarrollable, ya es una ciudad que ha llegado a sus límites, incluso físicos, porque Bogotá está metida entre dos elementos geográficos que son importantes, que son los cerros orientales y por otro lado el río Bogotá. Y en relación con esos dos límites, digamos que geográficos, Bogotá ya ha llegado prácticamente al límite, por un lado de los cerros, en la medida en que los cerros es constituido hoy como una zona de reserva forestal del nivel nacional, y por otro lado, pues la frontera natural del río Bogotá. Aun cuando existen esas fronteras naturales, tenemos hacia el sur también la presencia de un ecosistema muy importante y hacia el norte la presencia ya de varios municipios. De tal manera que Bogotá ha empezado a enfrentar esa problemática vinculada con el hecho de que ya no tiene un espacio físico hacia donde crecer, y en ese contexto pues surge naturalmente esta inquietud sobre el tema de cómo gobernamos diferentes entes política y administrativamente distintos, pero que comparten relaciones funcionales muy fuertes y muy estrechas, con la presencia de un eje de atracción especialmente importante constituido por la ciudad de Bogotá. Entonces, a partir un poco de esa discusión y de los problemas que viene generando, surge naturalmente esta inquietud de, bueno, qué tipo de respuestas hay o pueden existir para el desarrollo metropolitano. Y en el marco de esa pregunta, pues políticamente se desarrolló en nuestro país una figura de articulación metropolitana, que no es propiamente un área metropolitana, sino que se le dio el nombre de región metropolitana, y que es como una articulación entre la ciudad y los municipios del departamento. Ya vamos a ver un poco con más detalle pues, ¿qué significa eso en el ordenamiento político-administrativo colombiano? A partir de eso, pues yo formulé y vengo trabajando en un proyecto de investigación que tiene como propósito inicial identificar ciertos modelos o los modelos que uno podría encontrar en el manejo de cuestiones metropolitanas. El proyecto surgió un poco con esa pretensión, con la pretensión de encontrar unos modelos de articulación de cómo se gobiernan las metrópolis, entendiendo por el gobierno de la metrópolis en términos más de gobernanza, como las maneras como se han dirigido esos problemas colectivos al interior de estas áreas con esas características. Sin embargo, cada vez me he convencido más que de la idea de que encontrar realmente modelos no es tan fácil, encontrar como una serie de paradigmas en torno a la construcción de formas de relacionamiento metropolitano realmente es bastante complejo, no es una tarea realmente fácil en la medida en que encontrar muchas similitudes entre varios ejemplos realmente no es tan sencillo. Ese fue el objetivo general, y Oende partió de la idea de una conceptualización general de lo que es un área o región metropolitana, entendida no desde el punto de vista institucional, no como la creación de una estructura
de capacidad y de gobierno metropolitano, sino más como una realidad de configuración de de las aglomeraciones urbanas en el mundo contemporáneo. Y allí pues aparece una definición general como la que ustedes ven allí en la presentación, relacionada con esta idea de que el área o región metropolitana se articula con esta idea del espacio o territorio caracterizado por la presencia de relaciones muy intensas de carácter funcional entre diferentes entes de desarrollo municipal, o lo que podríamos llamar municipal en Colombia, pero que en otras partes de América Latina denominan provincial o comunal. Esa condición bajo la cual, como uno ve en la foto, esas fotografías nocturnas que ustedes ven en la parte derecha de la presentación, donde uno identifica obviamente que allí es donde uno puede ver más claramente la ciudad de verdad, por decirlo de alguna manera, que si uno sobrepusiera una capa de la distribución político-administrativa, aparecerían allí una serie de fronteras internas, digamos que superficiales, en el sentido de que estamos hablando de unas ciudades que en la realidad operan bajo esta configuración, con procesos evidentes allí de conurbación urbana entre varias entidades, eh, pero funcionalmente articulándose casi como una sola unidad. El caso que tenemos arriba es el de Santiago de Chile, el de abajo pues es el caso de Bogotá. Muy bien. Un elemento que es fundamental, que es muy particular del caso latinoamericano, porque como ustedes saben, y me imagino que quienes han trabajado los temas de articulación metropolitana, pues lo tienen muy claro. Si bien el tema de la discusión del desarrollo metropolitano es un problema, como mencionaba al inicio de esta charla, es un problema que se presenta hoy en todo el mundo, y de alguna manera es la representación de hoy del desarrollo urbano a nivel mundial, que se expresa en el crecimiento de las ciudades, pero no solamente de las grandes ciudades, sino la proliferación de ciudades intermedias, cada vez con un mayor número de ciudades de más de 1 millón de habitantes, y la proliferación de cada vez más, digamos, unidades de aglomeración urbana multiplicadas. Entonces, lo que ustedes ven allí, la comparación entre lo que pasaba con América Latina en los años 50 y lo que tenemos ya adentrados en este siglo, que evidencia el crecimiento urbano no solamente de las grandes metrópolis, sino de los pequeños núcleos urbanos, que ya empiezan también, muchos de ellos, a mostrar las características de una estructura metropolitana, esa articulación con diferentes entes administrativos y que empiezan a generar atracciones entre ellos. Ahora, que la particularidad naturalmente que tenemos en América Latina y que podríamos diferenciar respecto a situaciones vinculadas con el desarrollo metropolitano en regiones como Norteamérica o en Europa, pues obviamente tiene que ver con unos rasgos de la forma como crece nuestras ciudades, que es realmente distinta a la manera como han crecido las ciudades particularmente, digamos que en Europa y Norteamérica, y con unas similitudes mayores respecto a otras regiones como el África y algunos países asiáticos. ¿Y cuáles son esas particularidades que uno podría resaltar y que no podría dejar de determinar como determinantes de la forma del crecimiento de nuestras ciudades? Pues es el tema de segregación y desigualdad socioespacial. La presencia en general de estas dos ciudades en una misma realidad territorial, determinadas por la presencia de la informalidad y la formalidad, un elemento que es muy conocido por todos quienes habitamos en ciudades latinoamericanas. Es decir, si uno va a Guadalajara, lo ve; si uno va a Ciudad de México, lo ve; si uno viene a Bogotá, lo ve; si uno va a Medellín, a Cali, pues lo ve probablemente en diferentes dimensiones y proporciones,
Dentro de eso uno tendría que decir que Colombia, de hecho, es de los países que tiene una mayor proporción de crecimiento del desarrollo informal. Eh, Probablemente en buena medida por el hecho de que las políticas de vivienda en nuestro país han sido unas políticas, digamos que realmente poco eficaces para suplir esa demanda de los sectores más vulnerables y con menos recursos, pero que no es tampoco una característica exclusiva de Colombia y que obviamente se presenta en todos los países de Latinoamérica, en unos países con unos niveles más intensos que otros. Pero sin duda, este tema del crecimiento informal, pues es por un lado una característica muy propia de América Latina y del desarrollo de América Latina, pero de la ciudad latinoamericana, pero adicionalmente es uno de los grandes retos para una gestión metropolitana. Ese crecimiento sobre los bordes de la ciudad informal es uno de los retos probablemente más complejos que tienen que enfrentar nuestras ciudades en América Latina. Yo, de hecho, hace poco he venido trabajando en una zona de Bogotá que queda justo en la zona de protección en los cerros orientales. Y allí se presenta un caso que es probablemente bastante común en toda América Latina y es un conjunto de asentamientos de origen informal pertenecientes a dos unidades político-administrativas distintas, pero realmente completamente integrados entre ellos, de tal manera que es imposible poder determinar cuál es la frontera entre uno y otro con claridad, dado que realmente son parte de una misma unidad. Sin embargo, al momento de hacer gestión sobre esas zonas, en el sentido de desarrollar, por ejemplo, la posibilidad de introducir servicios públicos domiciliarios, establecer obras de infraestructura, mejorar las condiciones de la vivienda, etcétera, aparece un poco este fantasma de la división político-administrativa y la imposibilidad de poder dotar de las mismas condiciones a personas que están en un mismo territorio. Eh, pero que están divididos políticamente y administrativamente, lo cual constituye realmente un problema muy serio, no solamente por el hecho de que la informalidad en sí misma es un reto de nuestras ciudades, sino que más aún se intensifica por el hecho de tener dos unidades administrativas en un mismo territorio, pero separadas sustancialmente. Entonces, el hecho de que una casa que tengamos en una, le llamamos aquí nosotros cuadras, digamos, encuentren ustedes una política, la posibilidad de aplicar una política en función de que, por ejemplo, ese asentamiento se encuentra en un municipio y una política completamente distinta por el hecho de estar en un ente político-administrativo diferente. Es un poco el capricho de la frontera o el capricho del límite que sin duda termina siendo muchas veces inevitable, pero que genera todo este tipo de problemas vinculados con la gestión propiamente metropolitana. Entonces, partiendo un poco de ese contexto preliminar, pues yo empecé a aproximarme a una discusión teórica que ya lleva muchos años y que obviamente y que en otras partes pues venía siendo desarrollada de una manera más o menos importante y aparecen un conjunto de conceptos allí que diferencian la manera de entender cómo se produce el direccionamiento de elementos colectivos en estos contextos de aglomeración urbana vinculadas con la idea de una organización o estructura metropolitana. Y en ese contexto, pues aparece una una división que ya es, creo que común y clara en el contexto nuestro entre gobernanza y gobernabilidad metropolitana, entendiendo gobernabilidad como un concepto mucho más vinculado a una visión tradicional, tal vez de lo que pudo ser entendido la orientación de la estructura metropolitana entre mediados del siglo XX y finales del siglo XX, y que venía articulada básicamente con la presencia de entidades públicas encargadas de acciones públicas claramente identificables, y con un conjunto de atribuciones de carácter público en virtud de lo cual se consideró
y todavía en muchos sectores se sigue considerando absolutamente necesaria la configuración de instituciones con cobertura metropolitana que puedan dialogar con las estructuras municipales y a partir de eso generar políticas públicas en el contexto completo de lo que es la región metropolitana. Esa imagen que vimos nocturna de la región metropolitana, de alguna manera, sigue existiendo el sueño de que siempre exista una estructura institucional pública que coincida con esos bordes, digamos, luminosos de ese conjunto del área metropolitana. Y de hecho creo que fue un sueño además que fue planteado y en ciertas circunstancias tuvo la posibilidad de materializarse, por lo menos probarse en contextos como el europeo o incluso en ciudades norteamericanas, en las cuales lograron configurar estructuras institucionales más amplias para lograr un nivel de gobierno metropolitano con esa aspiración de cubrimiento territorial más amplio, pero que de hecho con el tiempo tuvo que ser reformulado. Eso desde la perspectiva un poco de la idea de la gobernabilidad, pero desde finales del siglo pasado, en el contexto de estos procesos de apertura económica y la incorporación de un conjunto de criterios de gestión privada dentro de la gestión pública, aparece este concepto de gobernanza más en una dimensión y una extensión más amplia, eh, que como veremos partía por un lado de una intencionalidad de involucrar en el direccionamiento de asuntos públicos intereses de carácter privado vinculados normalmente con lo que podríamos llamar la crítica, la configuración del Estado neoliberal y demás, pero también una perspectiva más teórica que partía de la base de entender que las relaciones metropolitanas y el gobierno de lo metropolitano, y realmente no solamente de lo metropolitano, sino en general de las aglomeraciones urbanas y del gobierno en general, no podían ser entendidos sin esa variable constituida por el sector privado o, digamos, por la población de carácter más civil, no vinculada a instituciones propiamente públicas. Entonces, digamos que ya aparecen como dos enfoques de la gobernanza de una ciudad. Un enfoque que podríamos llamar más teórico o empírico, que es el último que yo acabo de mencionarles. Ese enfoque, básicamente, ¿qué es lo que dice? Y ahí tenemos algunos autores que tratan de hacer una aproximación a ese enfoque. Básicamente parten de la base un poco de entender que el gobierno realmente de las ciudades nunca ha sido monopolio del gobierno, entendía el gobierno como las instituciones públicas estatales. Eh, es casi como una aceptación de una realidad. Ni siquiera, incluso si uno se va en el caso, y voy a dar el caso naturalmente de mi país, si uno se pone a analizar el surgimiento de la ciudad moderna a finales del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, eh, que aparece en buena medida atada a un elemento particular que fue la construcción y la pretensión de dotar a la ciudad de los servicios públicos básicos. Estoy hablando de alcantarillado y saneamiento básico como tal vez el más importante de todos, pero vinculado con eso los otros servicios muy vinculados a lo que es la ciudad contemporánea. Estoy hablando del servicio de telecomunicaciones, los servicios de energía y naturalmente todo lo vinculado con la infraestructura, digamos, como tal, de carácter vial. Entonces, visto desde esa perspectiva, si uno se pone a analizar en la historia de la aglomeración en nuestros países eh, y se pone a analizar el nivel de intervención de la gente privada, para el caso nuestro en particular, y probablemente es posible ver réplicas de ese fenómeno en otras partes de América Latina, la provisión de servicios públicos en nuestro país partió de una iniciativa básicamente privada. Fueron empresas privadas las que se incorporaron al proceso de prestación de servicios sin una regulación estatal realmente fuerte. De tal manera que uno podría decir,
que en ese momento, sin que existieran todavía relaciones metropolitanas, simplemente en un contexto de crecimiento incipiente de nuestras ciudades, ya la manera de orientarlas estaba determinada sustancialmente por la presencia de un sector privado empresarial fuerte. Y a eso habría que adicionar, obviamente, los movimientos sociales como tal, que aparecieron en esa época y que impulsaron también el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Entonces, dada esa circunstancia, este enfoque de la gobernanza urbana vista desde esa perspectiva teórico-empírica partiría de la base de decir, miren, es sin duda innegable que el gobierno de las ciudades y de las aglomeraciones ha estado determinada no solamente por la participación del sector público. Por supuesto que es cierto que a lo largo del siglo XX hubo un proceso progresivo de estatización, por decirle de esa manera, pero realmente es más de incorporación del sector público en la prestación de los servicios públicos, a tal punto de que algunos de esos servicios se volvieron monopólicos para el Estado, pero aún así es innegable que a lo largo del siglo XX la presencia del sector privado fue determinante en el direccionamiento de nuestras ciudades. Para bien o para mal, eso funcionó de esa manera no solamente a través de una incidencia sobre el sector político, sino con el accionar mismo del sector privado. Entonces, desde esa perspectiva, uno tiene que entender la gobernanza casi como un hecho, como algo que pasa y que se vuelve una manera de entender el gobierno de la ciudad necesario. De alguna manera uno diría, si no analizo el papel del sector privado en ese contexto, pues difícilmente voy a poder entender la realidad del gobierno de una ciudad, entendiendo solamente su característica meramente estatal o enfocándome solamente en esos agentes. Al lado de esa perspectiva, pues aparece una perspectiva que podríamos llamar más prescriptiva o normativa, que tiene que ver básicamente con la idea de que los gobiernos de las ciudades deberían abrir un espacio de participación más amplio para la sociedad civil y para el sector privado en general, que es una posición que ha sido pues criticada desde la perspectiva crítica, en la medida en que muchos la han considerado articulada de una manera directa con la instauración del fenómeno neoliberal en nuestros países y en el mundo. Es decir, esta idea de vamos a permitir que agentes privados entren, por ejemplo, a partir de estos mecanismos de asociación público-privada y que a través de eso puede generar una distorsión en el enfoque público tradicional que traíamos sobre el gobierno. Esa perspectiva, digamos que impulsó la idea que había que introducir nuevos instrumentos de gestión pública, de la nueva gestión pública, y que por lo tanto eso haría necesario hacer una transformación en las estructuras institucionales y darle más peso a esos sectores de carácter más privado y a la sociedad civil. Naturalmente, para efectos académicos, para mí resulta y ha resultado obviamente más interesante la perspectiva teórica o empírica, es decir, entender la gobernanza del gobierno y de la aglomeración metropolitana como un problema donde de hecho es innegable que existe la presencia del sector privado y que en esa dirección eh, el destino de una aglomeración metropolitana pues está determinada en buena medida no solamente por lo que hacen sus gobernantes y el poder público, sino también por lo que hacen los agentes privados. Un tema que sin duda en los últimos años pues es innegable también, puede haberse visto fuertemente influenciado dada el incremento del poder de ciertos sectores económicos y el poder que tienen para orientar a las ciudades y tomar decisiones casi que por ellas mismas. En ese contexto, hay un conjunto de autores, y estos son autores esencialmente europeos y norteamericanos, que han como
intentado plantear como modelos de gobernanza, que han tratado de hacer una serie de tipología de los modelos de gobernanza metropolitana, sobre los cuales no me voy a detener demasiado porque no creo que no viene como mucho al caso, dado lo que pienso pues exponer un poco más adelante. Algunos de ellos pues lo que dicen es, aquí hay diferentes orientaciones, entonces por ejemplo hay una orientación más gerencial en ciertas representaciones de la gobernanza metropolitana que podríamos asociar más como a casos vinculados con el mundo anglosajón, en el cual la gobernanza metropolitana opera muy en una línea de gerencia de proyectos y de participación de proyectos económicos, dentro de la cual participan tanto agentes privados como públicos, y donde se le da una importancia muy grande a ese modelo. Modelos gubernativos, donde hay un mayor acento en los gobiernos y en las instituciones propiamente públicas. Corporativos, en el sentido más claramente vinculado al gobierno corporativo y a las estructuras corporativas que tuvieron algún tipo de presencia en la segunda parte del siglo XX. Y la posibilidad de incidencia de ciertos sectores económicos en la orientación de la ciudad y la posibilidad de permitir que esas articulaciones se dieran en torno a ese espacio. Y como tenemos allí, tenemos, digamos, varias aproximaciones de todos estos autores que han tratado, como les digo, de hacer una especie de tipología para tratar de ubicar diferentes ejemplos de la manera como se desarrolla la gobernanza metropolitana. Lo que es realmente muy difícil de encontrar en todos estos estudios, porque se vuelve un tema muy complejo de desarrollar. Realmente lo que yo puedo identificar es que toda esta suerte de tipologías normalmente tienen un acento en el análisis de la institución pública y su papel en el gobierno metropolitano. Es decir, no existen muchos estudios realmente que logren utilizar indicadores de incidencia del sector privado en el gobierno metropolitano. Es decir, preguntas como, bueno, ¿qué tanto una empresa o un sector privado realmente está orientando las decisiones de carácter público? O preguntas sobre qué tanto un movimiento social ha logrado direccionar la política pública en un área metropolitana. O, o en general, qué tipo de agente privado puede estar generando mayor presión a través de mecanismos de diferente naturaleza, con el mismo movimiento empresarial y el desarrollo empresarial. Y ahí creería que hay un elemento muy importante que hace falta estudiar, y que no existe realmente como puente de articulación claro. Es decir, tenemos todos claro que en el gobierno de una ciudad, en la orientación pública de una ciudad y de un área metropolitana, inciden de manera importante y en un momento determinado incluso puede ser más importante el sector privado que el público, pero todavía no tenemos una forma realmente de medición de eso, cómo opera. Eh, un poco en ese contexto, uno tendría que sincerar como los alcances de una investigación. Y yo he venido trabajando pues desde hace un tiempo básicamente en temas de ordenamiento territorial, eh, y en los procesos de ocupación del territorio urbano como tal. Y en ese contexto, una de las conclusiones creo que a las que uno puede llegar en relación con la aproximación a los asuntos de gobierno metropolitano es el siguiente. Por un lado, este análisis del papel privado y el papel público es una tarea que tenemos pendiente, que es difícil de desarrollar, que es muy contextual y depende mucho del contexto casi de cada ciudad, de cómo opera y cuál es la relación interna entre los agentes públicos y los privados. Pero por otro lado, este tipo de análisis más general, estructural, sobre el tipo de forma de gobierno metropolitano, suele
cuando se orienta más hacia la parte institucional, se suele concentrar esencialmente en la manera como se han creado mecanismos públicos de articulación metropolitana. Es decir, si existe una región metropolitana, si existe un área metropolitana, si no existe, entonces cómo operan esas relaciones, etcétera. Con una pretensión que ha estado siempre detrás de la configuración de ese tipo de instituciones y es encontrar un órgano supramunicipal con competencias en varias líneas o sectores de la administración y que logra aglutinar una especie de poder supramunicipal. Y de alguna manera ahí se ha concentrado el foco de análisis de la mayoría de nuestros estudios. Entonces muchos de ellos, como lo veremos ahora un poco más adelante, estudian la manera como esas instituciones funcionan. Si hay área metropolitana, quién las dirige, cómo son nombrados quienes la dirigen, de dónde viene su fuente presupuestal, qué competencias tienen, qué relaciones tienen con sus municipios, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que uno puede ver en la realidad es que el desarrollo metropolitano, independientemente de que existan instituciones metropolitanas de carácter público, debería tener, aparte de una aproximación, digamos, más contextual en función de cada caso, una aproximación mucho más sectorizada por cada sector. Es decir, en una misma condición de aglomeración metropolitana, incluso existiendo área metropolitana, los niveles de articulación metropolitana pueden llegar a ser muy distintos, por ejemplo, en temas de movilidad respecto a temas de seguridad. Yo puedo tener, no sé, el área metropolitana en el caso de Guadalajara, pues lo puedo tener allí y es posible que haya relaciones metropolitanas intensas en términos de movilidad. Pero cuando yo voy a pasar y teniendo una estructura metropolitana como la tienen en efecto ustedes, que es uno de los casos que suele ser citado como de los casos más avanzados en términos de esta estructuración institucional metropolitana. Pero aun cuando eso existe, o para nosotros en el caso del Valle de Aburrá, que es el área metropolitana para Medellín, que es normalmente el área metropolitana que se suele citar como el área que tiene más avances en el contexto colombiano. Pero aun cuando esas instituciones existen, y uno podría decir, ahí hay una institucionalidad creciente que uno ya puede identificar porque ya hay un director, ya hay una junta, ya hay un conjunto de sujetos embestidos de un conjunto de facultades que tienen la capacidad de desarrollar los procesos y las discusiones sobre esas materias. Lo cierto es que sectorizadamente la realidad del desarrollo metropolitano puede ser muy distinto según los sectores. Y entonces repito, dos temas que son fundamentales en el tema del desarrollo metropolitano, que es el tema de movilidad respecto al tema de seguridad, pues pueden operar en dimensiones completamente distintas, ¿sí? Y normalmente lo que uno verá es que en esos espacios donde hay más interrelación de carácter económico, es donde la relación metropolitana suele ser más intensa y donde no es donde suele flaquear un poco más y tener más dificultades. Entonces, dadas esas circunstancias, pues yo he decidido concentrarme en un sector, no tratar todos los temas o tener la pretensión de tratar todos los sectores en relación con la estructura metropolitana, sino concentrarme en uno en el que yo he trabajado en los últimos años, que tiene que ver con este tema de la planificación territorial y el ordenamiento en sí mismo territorial, que es un tema que normalmente está como detrás de todos y que tiene que ver con la discusión o la pregunta que está muy detrás de eso, que consiste básicamente en lo siguiente, y es cómo hacemos para desarrollar procesos de planificación territorial en un contexto metropolitano. Es decir, cómo construimos un futuro deseado del territorio, pero a nivel metropolitano, porque naturalmente tenemos el gran problema en todas nuestras ciudades, vinculado con el hecho de que en la gran mayoría de nuestras ciudades hoy tenemos mecanismos o instrumentos de planificación, pero esos instrumentos de planificación territorial son del nivel municipal, comunal o provincial, sea el nombre que se le dé
en cada uno de los países. Eh, Normalmente aparece ese gran dilema. Yo tengo un ente administrativo que tiene la facultad de regular los usos del suelo en un espacio territorial determinado, pero necesito un instrumento, o por lo menos es lo que nos hemos figurado, necesitamos un instrumento más grande que permita planificar procesos de ordenamiento territorial, donde aparece un obstáculo muy fuerte. Yo en un trabajo, de hecho es mi trabajo de tesis de doctorado, lo planteé en los siguientes términos, que es un término un poco, de hecho incluso difícil de pronunciar, pero es de los únicos términos que yo he encontrado para poder describir a la situación a la que nos enfrentamos en esos términos, y es una suerte de autoinmunitarismo institucional. Y lo expresaría en los siguientes términos: es políticamente tenemos estructurado un sistema que es fruto de años de construcción de nuestros modelos democráticos, eh, ya digamos que podríamos hablar ya casi que de siglos, eh, constituyendo esos modelos. Esos modelos nos han resuelto algunas cosas en términos de la manera como elegimos nuestros gobernantes y cómo orientamos ese desarrollo. Pero simultáneamente, esos modelos eh, nos han generado un problema muy serio en términos de la estructuración y planificación del territorio. Y nos lleva a una suerte de autoinmunitarismo en el sentido de que instituciones como los municipios, como las áreas metropolitanas, los gobiernos metropolitanos, tienen un conjunto de instrumentos y objetivos que tendrían el propósito de garantizar el bienestar social, pero curiosamente los mismos instrumentos que existen para garantizar un sistema democrático y lograr esos objetivos se vuelven a veces enemigos de la misma forma de estructuración del desarrollo y de la ocupación del territorio. Y el tema metropolitano es uno de esos. Es decir, hemos construido un sistema sobre la base de la municipalización o como se le llame a la unidad administrativa más pequeña en nuestros países. Hemos considerado que eso es lo mejor, dado que es una forma de gobierno de alguna manera de proximidad a los ciudadanos que permite un mayor desarrollo democrático. Pero al momento de tratar de ver eso en una dimensión regional, se vuelve un enemigo absoluto del proceso de planificación, que además en contextos de cambio climático se vuelve incluso un arma más peligrosa, ¿cierto? Porque hoy estamos viendo que las condiciones ambientales de los territorios en los que habitamos, pues naturalmente superan los límites político-administrativos, y cuando queremos hacer actuaciones en ese contexto, hacer una planificación territorial organizada que supere esos límites político-administrativos, aparece el gran fantasma, digamos, de la municipalización, en el sentido de que aparecen estos agentes políticos que actúan racionalmente en función de su electorado, y que le tienen un terrible temor a desplazar sus competencias a un órgano metropolitano de un nivel mucho mayor. Y en el contexto entonces del ordenamiento territorial, eso se vuelve una situación completamente compleja, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, eso tiene más o menos una solución. En Colombia en los años 50, cuando estábamos nosotros en medio de un pequeño periodo dictatorial que tuvimos en Colombia. Colombia tiene esa particularidad, y es que nosotros, a diferencia de buena parte de los países de Sudamérica, no tuvimos periodos dictatoriales largos. Es decir, la segunda parte del siglo XX, buena parte de Sudamérica estuvo determinada por gobiernos militares dictatoriales, y realizan un tránsito a la democracia a finales del siglo pasado, como ustedes saben. En el caso de Colombia eso no pasa, eh, parcialmente similar al caso de México, pero creo que el caso de México, con la presencia, digamos, de partidos políticos fuertes, hegemónicos durante muchos años, puede ser una diferencia importante con nuestro país.
Nosotros no lo tuvimos, pero en ese pequeño periodo de dictadura que estuvo más o menos entre 1949 y 1953, el gobierno militar de esa hora de ese momento toma una decisión en relación con el área, con lo que estaba pasando en Bogotá en ese momento. Bogotá era más pequeño de lo que es hoy desde el punto de vista político, administrativo, su frontera era más pequeña. Y este gobierno se da cuenta de que ya Bogotá estaba empezando a conurbarse con un conjunto de municipios que estaban en la periferia y toma una decisión autocrática, digamos, que simplemente dice, no, esto no puede seguir así, vamos a agrandar el distrito capital y hace un proceso de anexión de esos municipios que estaban en ese momento en la periferia, que hoy hacen parte ya de la centralidad, digamos que ampliada de nuestra ciudad. Entonces, algunos que hoy son barrios para nosotros o localidades como las llamamos nosotros, Usaquén, Bosa, Engativá, Fontibón, se anexaron a la ciudad. Y para muchos académicos, eso fue una gran solución. Es decir, no hubo oportunidad en ese momento de oponerse porque estábamos hablando de un gobierno que tenía la posibilidad de hacer una imposición vertical de esa decisión. Y Bogotá se terminó ampliando. Pero obviamente terminó enfrentándose al gran dilema vinculado con la formulación de estructuras institucionales de esos niveles. Y es que Bogotá siguió creciendo incluso por encima de esas localidades. Entonces hoy, pues ya tenemos procesos de conurbación con municipios que no entraron dentro de esa integración. Posiblemente si algún gobierno llegara hoy y volviera a tomar la decisión unilateral de abrir aún más el área correspondiente a Bogotá para meterla dentro del mismo gobierno, pues en unos años nos veríamos en la misma situación vinculada con el crecimiento de la estructura metropolitana nuestra. Dadas esas circunstancias, entonces, este es un tema tremendamente complejo y probablemente hoy sin una solución completamente clara, por lo menos no una solución generalizable. Ni siquiera esa solución que uno podría decir, no, la solución debería ser que alguien tome la decisión de involucrar a los municipios en una misma unidad administrativa, parece ser una solución adecuada. Eh, Pasó en el caso de Londres en la segunda parte del siglo XX, se creó una figura parecida, ¿sí? Dándole una entidad administrativa fuerte o relativamente fuerte, incluso con capacidad fiscal, y en Londres deciden reversar esa decisión unas décadas después, ¿cierto? Hoy están en un proceso, de alguna manera, de retorno a una figura institucional de carácter metropolitana, pero lo cierto es que esas decisiones impuestas desde arriba no parecen ser necesariamente una solución, aun cuando eventualmente podrían llegar a serlo para ciertos contextos. Lo cierto es que en términos de planificación territorial, muchas de nuestras ciudades hoy se enfrentan a ese gran dilema. Tenemos no, para nosotros planes de ordenamiento territorial, en otros países los llaman planes de ordenamiento, planes reguladores, como ustedes los tengan la denominación en cada uno de esos territorios. Sin embargo, esos instrumentos de planificación, pues se chocan con los instrumentos de planificación de los municipios, comunas o provincias vecinas. Y entonces viene la gran pregunta de qué hacemos con eso, cómo hacemos para salir de ese problema. Y volviendo un poco a la discusión de los modelos, entonces yo me he preguntado, bueno, partiendo de la base de que no podemos establecer un modelo o por lo menos se puede hacer, pero hace falta dar como un paso adelante en términos de decir, necesitamos tratar de ver esto sectorialmente y de pronto de identificar si hay modelos sectoriales. Es decir, yo podría tratar de decir, bueno, miremos en temas de transporte, por ejemplo. Hay modelos de estructuras metropolitanas y eventualmente de pronto podemos encontrar algún tipo de tipología en eso. O en temas de ordenamiento territorial, que es un poco la tarea que yo he tratado de abordar.
Estos criterios son criterios más genéricos en torno a la manera como se ha producido esa aproximación. Yo querría aquí hacer una salvedad y es que de alguna manera es de esa evidencia de lo que yo les planteaba anteriormente, en el sentido de que hasta el momento existen pocos estudios que analicen la gobernanza metropolitana desde la perspectiva de la incidencia del agente privado en la orientación metropolitana, eh, a pesar de que, pues yo lo mencioné así, los alcances que tiene hasta este momento esta investigación no llegan a ese espacio todavía, entre otras cosas, porque eso requiere unos parámetros de análisis con los cuales yo todavía no cuento. Entonces, no es un espacio que yo todavía haya tratado de penetrar. Y en ese orden de ideas, creo que la investigación que yo estoy haciendo, pues merecería el mismo nivel de crítica que yo planteaba al inicio de esta charla. Y es que todavía nos hace falta tratar de entender la incidencia del agente privado en la orientación de la gobernanza metropolitana. De alguna manera, este siempre será un primer paso, pero muchos llevamos dando ese primer paso y hace falta que llegue el momento en el que podamos dar el paso siguiente para comprender y conceptualizar el tema de de la agencia privada. Eh, Visto eso desde ¿qué es lo que yo he podido encontrar en términos de cuáles tipos de modelos sugiere la literatura sobre este tema? Es decir, los teóricos que se han sentado a mirar qué tipos de modelos de estructura metropolitana existen, la gran mayoría lo han hecho no sectorizadamente, sino a nivel macro, y han encontrado estos modelos. La presencia de un modelo institucional que hace referencia a a la existencia de estructuras institucionales públicas con un enfoque metropolitano y modelos no institucionales, es decir, modelos dentro de los cuales es claro que existen relaciones metropolitanas, hay agencia metropolitana, pero no hay una institución como tal metropolitana que desarrolle propiamente esas tareas. Se hace de una manera mucho más dispersa y disgregada, pero existe. Es innegable que existe. Dentro de los institucionales, eh, uno podría identificar dos modalidades. Una, los supramunicipales completos, digamos que estructuras dentro de las cuales se nombra un conjunto de agentes independientes a las autoridades municipales que tienen un poder de alguna manera supramunicipal, que eventualmente podrían salir de los gobiernos locales, pero que se configuran como un nuevo gobierno y por lo tanto generan un nuevo escalón dentro del gobierno. Entonces tenemos en esos casos los gobiernos nacionales, los gobiernos intermedios que pueden ser estados, departamentos, etcétera, según la condición del estado. Vendría después el gobierno propiamente metropolitano y aparecería después el gobierno local. Al lado de esos tenemos arreglos más intermunicipales, que son aquellas instituciones metropolitanas que están estructuradas como una aglomeración de diferentes entidades municipales, que es lo que realmente suele suceder. Es decir, una institución, por ejemplo, donde la Junta Metropolitana está compuesta por los diferentes alcaldes de los municipios que participan allí y a ellos se les atribuye en su conjunto una función de regulación o de intervención o de gestión sobre los determinantes de los otros. Y allí uno podría encontrar dos submodelos, uno que es integral y fuerte, es decir, donde yo le entrego la competencia completa y se vuelve como un determinante del ordenamiento, lo que determinan estos arreglos, estas unidades, digamos, de decisión, y otra que es más como plurisectorial o sectorial, que depende de cada uno de los sectores, que es posible que se nombren sistemas de regulación por cada uno de los sectores. Y en el no institucional, es posible que se configuren estructuras, que se armen a partir de estructuras ya existentes, incluso estructuras metropolitanas, pero de niveles de gerencia más micro. Una agencia de transporte o una agencia
de seguridad metropolitana o algo por el estilo. Y junto con eso, un mecanismo mucho más relajado y general, que es el acuerdo típico traducido en convenios o contratos, ¿sí? Simplemente contratos que se realizan entre entes municipales de diferentes municipios en función de un objetivo común. ¿Qué tanto uno puede modelar realmente? ¿Qué tanto uno podría decir, mire, tal ciudad está el modelo, tal ciudad está el otro modelo, tal? Yo lo que he podido concluir a partir de esta indagación pues, que he desarrollado hasta el momento es que realmente uno tiene dos puntos extremos y entre los dos puntos extremos como un gradiente que puede ir de la presencia de una institucionalidad muy fuerte, como les decía, metropolitana, un poco al estilo de lo que pasó con Bogotá en los años 50, y es que yo simplemente casi que anexo a las instituciones y por lo tanto les dejo algún tipo de nivel de gobierno, como en el caso nuestro se crearon unas alcaldías locales y a esos municipios se les vinculó esas alcaldías locales, pero con un nivel de competencia realmente muy bajo y muy poco protagonismo en la agencia, digamos, pública. Entonces puede ser eso. Y el otro gradiente es la inexistencia completa de una estructura y simplemente la organización a través de la celebración de convenios y contratos. Y a lo largo de esos dos extremos, pues uno puede encontrar diferentes características en cada una de las entes, de los entes que se articulan en este contexto metropolitano. Realmente encontrar como modelos claramente identificables creo que no es tan fácil, aun cuando este tipo de planteamiento por lo menos ayuda a ordenar un poquito la mente en torno a la pluralidad de ejemplos que uno podría encontrar. Alberto, no sé si yo estoy ya pasándome del tiempo de la exposición. Más bien unos 10 minutos más, pues si quieres ya Oh, para ir cerrando. listo. Entonces, yo he hecho alguna aproximación a algunas ciudades, tratando de aproximarme concretamente al ordenamiento territorial visto de esta perspectiva metropolitana. Aquí están las que yo querría cubrir, no están completamente todas, pero respecto a ellas voy a mencionar solamente algunos aspectos como para poder ir avanzando en esta discusión. Eh, Tenemos un primer caso, digamos que de los que yo vengo analizando hace algunos años, que es el de Santiago de Chile. Como ustedes saben, Chile es un país tremendamente centralista, probablemente el país más centralista de América Latina. Viene de una tradición muy fuerte, que entre otras cosas casi que tiene su justificación en el hecho de que en el caso de Santiago de Chile, un porcentaje muy alto de la población vive en Santiago de Chile. Entonces, un porcentaje muy alto del país vive en Santiago de Chile. De tal manera que tomar la decisión de entregar muchas facultades a los entes locales, entre ellas a lo que es Santiago como tal, y lo que es la región metropolitana de Santiago, implicaría casi que abandonar el 60% del país. O sea, para el gobierno nacional representa eso. Representaría entregarle el gobierno casi que más de la mitad del país. Por lo tanto, de alguna manera, la condición política y demográfica que tiene Santiago y Chile, pues hace casi que inevitable que haya una tensión muy fuerte y una resistencia muy alta del gobierno nacional a entregar competencias a gobiernos locales. Ahora, en relación con el tema del ordenamiento del territorio, ¿qué pasa con el caso de Santiago? Santiago tiene una organización político-administrativa dividida por comunas, que son realmente espacios políticos y administrativos pequeños, con un nivel de competencias, digamos, no muy fuerte, pero con la capacidad de proponer planes reguladores, planes de regulación de los usos del suelo. Eh, Tienen una región metropolitana que no es una área metropolitana, tienen una región metropolitana que hasta hace pocos años, tiene una presencia del gobierno nacional muy fuerte a través de lo que llamaban ellos el intendente, que era un representante básicamente del gobierno nacional
y que concentraba un poder muy importante del gobierno nacional. ¿Qué cosas tiene interesante Santiago de Chile? Es que ellos tienen un plan regional de urbanismo, que es como lo llaman planes intercomunales en ciertas circunstancias, en el caso de Chile, que tiene un poder de preeminencia sobre los planes reguladores. Es decir, el nivel de jerarquización en el caso de Santiago se produce por vía del instrumento que utilizan para planificar, no por vía de las autoridades. Es decir, no es que en la región metropolitana su gobernador y su consejo regional tengan una capacidad de direccionamiento de los municipios, de las diferentes comunas directo, sino que tienen la posibilidad de formular este plan regional que tiene la posibilidad de controlar esos planes reguladores. Pero también tienen la posibilidad de hacer cierto nivel de control de los planes reguladores que son expedidos por las instancias propiamente comunales que son el plan regulador. Sin embargo, dentro de las entrevistas que yo he hecho y demás, ellos identifican como un gran problema el tema de la planificación territorial, entre otras razones porque estos planes regionales intercomunales suelen ser planes muy rígidos y con muchas dificultades para ser modificados. Y frente a eso, obviamente, tienen la resistencia y la dificultad de articular los diferentes planes reguladores del país. Entonces, esa articulación entre la planificación comunal, que también enfrenta muchos problemas en la modificación de la planificación, porque ellos tienen que pasar a partir de esta condición muy centralista de Chile por instancias que implican incluso aprobaciones de entes de carácter nacional. Entonces tenemos planes reguladores de ellos, como el caso de Santiago, que si yo no estoy mal, proviene del año 94, de los años 90, y no ha podido ser modificado. El caso de Sao Paulo, que obviamente es uno de los casos más fuertes y más importantes para tener en cuenta allí, también realmente no es similar porque obviamente tenemos un país que es federal, que sus dimensiones demográficas pues obviamente son tremendamente complejas, es decir, probablemente Sao Paulo solo puede tener 3 veces más la población de todo Chile. Entonces, naturalmente, las dimensiones son muy distintas. Lo que uno podría decir que es asimilable a lo que es Ciudad de México. En el caso de Sao Paulo, ellos tienen un plan director. Nosotros en el ordenamiento territorial en los últimos años solemos tener como punto de referencia lo que pasó con el Estatuto de la Ciudad en Brasil entre finales del siglo XX y principios de con toda la configuración de su sistema urbanístico, que es bastante interesante. Ellos construyen la idea de los planes directores que son municipales, pero con el tiempo, obviamente, se dan cuenta de esta gran problemática, más aún en una ciudad como Sao Paulo, que diríamos que uno es como una especie de capital financiera y económica del país, aun cuando no su capital política, eh, pero que se enfrenta con una situación muy compleja, ¿cierto? Con una ciudad que ya está completamente conurbada con los municipios cercanos y que sigue su proceso de crecimiento de la mancha urbana en unas condiciones y unas dimensiones muy grandes. En ese contexto, el Estado de Sao Paulo saca una ley de áreas metropolitanas, soportada a su vez en una ley federal, para tratar de tener una incidencia en este tema, y aparece como instrumento este plan de desarrollo integrado, que es la idea de un plan metropolitano, un plan para todas las entes municipales vinculados con este tema. Hace como unos 5 años yo estuve en Sao Paulo y pues hice un par de entrevistas sobre este tema, y en ese momento ellos dijeron, miren, tenemos una ley que obliga a los municipios a coordinarse y sacar ese plan de desarrollo integrado y de articular esos planes. Es decir, ya tenemos una fecha a partir de la cual esto tiene que estar aprobado.
Era como una suerte de imposición desde el Estado y desde la Federación hacia los municipios para que la establecieran. Hace poco yo volví a hacer una entrevista con una persona que trabaja allí y él me dijo, no, eso tuvieron que eliminarlo, lo tuvieron que sacar, que derogar, porque ningún municipio lo había hecho. Y en el marco de las competencias municipales, entre otras cosas otorgadas constitucionalmente, así yo tuviera una ley que los obligara, dado que esto tiene la participación de agentes políticos, entre otras, digamos, las asambleas y los consejos internos de cada una de las municipalidades, pues yo no tengo forma realmente de, hacer, de imponer esa obligación. De tal manera que hoy una ciudad como Sao Paulo, con la dimensión que tiene, pues no cuenta con un instrumento de esa naturaleza ya aprobado, aun cuando sí con la idea de que deben constituirlo. Lo que sigue proliferando y sigue siendo determinante en ese desarrollo son sus planes directores. Son los planes que expide cada uno de los municipios y que tendrían que articular de alguna manera con los otros municipios, pero que hablando de temas de regulación de los usos del suelo se vuelve completamente complejo. Yo tengo aquí el caso de Guadalajara, no lo voy a tocar eh, de fondo, naturalmente porque ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. Creo que hay una cosa que es muy interesante de Guadalajara, que sin duda va a terminar convirtiéndose como en o que ya se viene convirtiendo de alguna manera en un parámetro de evaluación de cómo pueden operar estos elementos en el contexto de nuestras ciudades. Como ustedes saben, pues obviamente tienen ya constituida el área metropolitana con una autoridad metropolitana ya configurada y establecida y con una gestión muy importante en los últimos años. En términos de ordenamiento del territorio, ya tienen aprobado el plan de ordenamiento territorial metropolitano, pero tiene una particularidad de ese plan de ordenamiento. Cuando yo vi que lo tenían aprobado, yo dije, uy, impresionante, o sea, realmente no había visto esto en ninguna parte, que hubiera ya, que existiera un plan de ordenamiento metropolitano aprobado. De hecho, pasó, lo tenemos aprobado también aquí para el Valle de Aburrá en Colombia, pero aparte, digamos, de ese ejemplo, yo no había podido ver un ejemplo similar. Entonces yo obviamente me puse a mirarlo y digo, bueno, ¿cómo pudieron hacer posible esto y qué tiene el plan por dentro? Y al analizar el plan por dentro, pues aparece claro, tal vez la única posibilidad que existe hoy de que un plan de esta naturaleza sea aprobado y es que no sea un plan completamente vinculante. Es decir, es un plan de consulta obligada tal como está establecido para el área metropolitana, pero no aparece como la obligación estricta de que los municipios deban someterse a él y que en caso de que no se sometan a él, se convierta, haya una suerte de posibilidad de nulidad de los planes básicos de los municipios. Es posible que me esté equivocando en esto y si y ustedes me corregirán si estoy cometiendo un error, pero eso fue un poco lo que yo pude identificar en el marco de la indagación que he hecho hasta el momento. Entonces empieza a aparecer la discusión de, bueno, esos planes que son como la aspiración que podría tener muchos planificadores, ¿cierto? Al estilo más clásico y ortodoxo de yo quiero un plan que me ordene las cosas, pues se vuelve un plan más flexible, donde yo puedo decirle al municipio, mire, yo simplemente le doy la orientación y usted mire a ver si la adopta. Si no la adopta, tranquilo que no va a pasar nada. Ese parece, si quiere hacer como el argumento que está detrás, tranquilo, no se preocupe que no va a pasar nada si usted si no lo acepta. Y eso me lleva, voy a saltar el caso de Lima y voy a pasar directamente al de Bogotá, al caso nuestro. Hoy nosotros constituimos la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca en el año 2022 y en el marco de la regulación legal que implicó la necesidad de hacer una reforma constitucional, se determina la necesidad de, por un lado, construir unas autoridades metropolitanas que ya están constituidas y un plan de desarrollo integral. Ahora, ¿qué particularidad tiene la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca? Que la inclusión dentro de la región metropolitana es voluntaria, es un acto
voluntario de cada uno de los municipios. Hoy solamente tenemos a Bogotá y un municipio que tiene una condición de conurbación como Bogotá en el sur de la ciudad, que es Soacha. Son los únicos dos municipios que han aceptado, el único municipio que aceptó meterse, pues fue Soacha. El resto es una ley muy nueva, de tal manera que no podemos decir que sea un fracaso, pues, en este momento. Pero ya hemos visto varios casos en los cuales los consejos de las ciudades que están en la periferia de Bogotá han dicho no, nosotros no queremos entrar a participar allí. Y viene un proceso de negociación política que no sabemos cómo se vaya a desarrollar. Y que uno podría valorar como bueno o como malo. Algunos dirán, no, es que vienen a haber metido toda la gente a la fuerza. Otros podrían decir, no, lo mejor sí es permitir que haya un nivel de debate al interior de la municipalidad para efectos de que esa introducción dentro de la región metropolitana sea voluntaria y no vaya a generar entorpecimientos en la gestión posteriormente. Nosotros tenemos previsto un plan de desarrollo integrado para la región metropolitana. Y hoy ese plan está en proceso de formulación. No sabemos qué orientación va a tomar. De hecho, en algún momento se planteó la posibilidad de que nosotros, desde el Instituto de Estudios Urbanos de la universidad, participáramos en ese proceso, pero finalmente nosotros no terminamos participando allí y no sabemos cuál es la orientación que tendrá. Lo único cierto es que es muy probable que si ese plan se quiere desarrollar, tengamos que llegar un poco a una fórmula similar a la de Guadalajara, y es entrar en un proceso, a un plan de desarrollo integrado no vinculante, más en términos de un plan de desarrollo integrado que ofrezca orientaciones, que brinde información, pero muy difícilmente que sea vinculante, porque ya sabemos que esta condición que yo les mencionaba, esta especie de autoinmunitarismo en la que nos estamos inmersos, conduzca a que los municipios no tengan la más mínima intención de llegar a una entidad de carácter metropolitana que implique la posibilidad de desafiar sus competencias a nivel general. Yo querría básicamente terminar allí con esta exposición como preliminar de lo que he podido yo avanzar en torno a estas discusiones y pues naturalmente si tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna crítica, lo que ustedes tengan, pues con gusto estoy dispuesto a escucharla y naturalmente nuevamente vuelvo a agradecerle profundamente a Alberto y al Colegio de Jalisco por esta oportunidad de compartir este contenido con ustedes. Al contrario, doctor, doctor Peña, muy, muy interesante. Antes de comenzar con el diálogo, me gustaría invitarlos a quienes nos acompañan por redes sociales, si tienen un comentario, quienes nos acompañan también por el grupo de Zoom, también con toda libertad, les podemos dar el uso de la voz o por si quieren poner su comentario o pregunta por escrito, les doy lectura. No sin antes, bueno, señalar saludos de Paola Rincón, que al ponente y en particular. Entonces, no sé si por aquí alguien quisiera hacer una pregunta. Si no, me voy a permitir a lo mejor hacer como, sobre todo teniendo en cuenta que este sea un espacio de diálogo y a lo mejor recapitular lo que escuchamos y la verdad es muy, muy interesante, estimado Diego. Yo te digo, luego me llama mucho la atención eh, que más o menos también en México pasamos por de alguna forma en tres o cuatro grandes momentos en la fase, en lo que ahora ya es común, ¿no? De que ya todo el mundo habla de gobernanza y sus diferentes adjetivaciones, ¿no? Y qué bueno que iniciaste con este debate de la visión del concepto de gobernanza en contraste con la cuestión de la gobernabilidad como este esquema clásico. Y obviamente en el caso de México se tiene como prototipo de una gobernanza metropolitana y urbana el caso del área metropolitana de Guadalajara. Ya quienes hemos tratado de analizarlo, pues encontramos los matices, los grises, o las cuestiones, no, pero lo que quiero decirte es que en un primer momento teníamos una fase de traducción, de encontrar el mejor significado del mismo
el asunto se resuelve cuando la Real Academia de la Lengua Española dice que es un arcaísmo y entonces ya pasamos a otro estadio en el sentido de que después incluso ya aceptado el término, ya de uso común, todo el mundo ya lo utiliza. eh, Pasamos a estos modelos o a estas características de las gobernanzas adjetivadas, ¿no? Y entonces aquí me llama mucho la atención y qué bueno que toda esta primera parte nos hace todo este panorama teórico conceptual y de estos modelos, precisamente porque caemos en cuenta que buena parte de la literatura está muy cargada a lo institucional, a lo gubernamental. Es importante y ya más la atención me llevo yo en lo particular ese interés de precisamente de lo social hacia lo institucional, y tiene que ver con algunos asuntos, algunos temas de política pública, en el caso de Guadalajara, lo que tiene que ver con la cuestión urbana, pues los sectores económicos por interés peculiar, pues obviamente están en todo. En temas de movilidad en Guadalajara tenemos colectivos de la sociedad civil, entonces genera un debate, temas de ordenamiento, como bien señalas, eh, con estas características formales, pues obviamente son más bien planes indicativos, todavía no hay este peso, pero aquí yo quisiera, va llegando una felicitación del doctor José Vargas por tu exposición y la interesante presentación de la ponencia. De hecho, decirte, por ejemplo, plantearte aquí una inquietud que me tuvieras, sobre todo que nos tuvieras aquí como señalando, porque precisamente ya aceptada la gobernanza y tú te has dado cuenta bueno, que básicamente nos enfocamos muchas veces en mecanismos, estructuras institucionales, pero bien como lo señalas, tenemos esta beta autoritaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer realmente la gobernanza como proceso cuando tenemos, pues, por historia, por cultura, todas estas cuestiones de que pues que sean prácticas sociales de precisamente de consenso, de debate, y tenemos ciertos tipos de gobernanza, ¿no? De una gobernanza dirigida, vertical, gubernamental, entonces tiene, o sea, es muy interesante. Y una pregunta que me gustaría sobre todo que plantearte las dos, una para que me ayudes a también abrir el debate, porque sí, cuando dices Guadalajara se toma como un referente, pero pues obviamente tiene estos matices, ¿no? Y tiene que ver incluso también aquí en el mismo caso mexicano. Eh, Nosotros estamos en ese debate y aspiramos a otro tipo de gobernanza, más horizontal, más colaborativa, más multinivel, pero saliendo también incluso del área metropolitana de Guadalajara y teniendo estas políticas también nacionales, ya sabes, esta idea de conformar zonas metropolitanas. Hay un elemento que me llama la atención, que, bueno, hay por un lado política nacional, una política federal, que intenta, pues, desde su posición, tener una política de alcance nacional, pero los territorios no responden de la misma forma. En ese sentido, Guadalajara sí va más adelante en la experiencia mexicana. Pero incluso sale uno de áreas metropolitanas, sale otras áreas metropolitanas, imagino que también en Colombia, por eso yo también me interesa mucho el caso colombiano, porque y ahí te va, como dicen, las matices y las complejidades. Ustedes siendo un sistema unitario y nosotros siendo un sistema federal, donde ahí está el problema del municipio, tienen más instrumentos territoriales, de planeación, que incluso, pero pues una relación del centro con en este caso con los departamentos y en nuestro caso con las entidades federativas, que yo te dijera, ya quisiéramos en Guadalajara tener esos instrumentos para poder hacer más, ¿no? Pero nuestro sistema federal es rígido, vertical, y no podemos hacer más allá que lo que nos dice la Constitución, por las características. Eso por un lado. Y por el otro, la otra cosa que también me llama la atención, que precisamente cuando y tiene que ver con esta capacidad de, pues de lo local, ¿no? De los contextos, de la historia, de los procesos, y que lo que vivimos ahorita, pues no es producto de la casualidad. Empezamos con temas muy clásicos en los 60 del siglo pasado y estamos pues en lo que le llama la literatura innovación pública o institucional. Pero también hay un problema que también no hemos resuelto. O sea, aspiramos a la gobernanza metropolitana, urbana, pero en muchos territorios, imagino que también en Colombia,
tenemos incluso hasta problemas mínimos de gobernabilidad metropolitana urbana. Entonces, ¿cómo concatenar una propuesta que se presenta novedosa, que tiene este ideal normativo prescriptivo y que depende pues de los contextos, cuando hay otras áreas metropolitanas que no tienen todavía ni claro el concepto clásico de gobernabilidad metropolitana y todavía, pero aún ni siquiera el fenómeno metropolitano como proceso sociourbano lo tiene en mente cuando los problemas ahí están? O sea, ahí qué me pudieras decir eso, un primer acercamiento de estas reflexiones, por eso es importante llevar los casos, contrastarlos, y la otra, precisamente los criterios metodológicos pues, para contrastar, claro, yo me imagino que ahí lo tienes, pero que nos pudieras como a clarificar, pues obviamente Lima y Santiago son sistemas unitarios, pero son capitales igual que Bogotá. Madrid también es un sistema cuasi federal, autonómico. Sao Paulo, pues no es una capital, pero es una megalópolis, y Guadalajara, pues somos la segunda, tercera área metropolitana. Estas características que no queriendo, como bien dices, eh, nos abocamos mucho a lo institucional, pero también al mismo tiempo es muy importante porque sin estos mecanismos o diseños institucionales también no podemos hacer mucho, porque si no quedaría en los esquemas de mucho voluntarismo. No sé, es una relación de diseños, prácticas, procesos, estructuras, pero sí me gustaría más bien como que, sobre todo, estimular el debate. Y yo te lo digo, me gusta mucho del caso de Colombia, porque incluso cuando se analizan los sistemas federales, y de ahí que tenemos contacto con colegas argentinos y brasileños, casi tenemos el mismo problema. Formalmente somos países federales, pero somos países muy centralizados, muy verticales, y ustedes, siendo un país, entre comillas, unitario, tienen muchísimos instrumentos que ya quisiéramos tener nosotros, pero que ahí cómo está la explicación. Es en función también de los contextos locales, la fortaleza o debilidad de sus zonas metropolitanas. Sí, sí, Alberto, yo creo que, y sí lo he escuchado en otras ocasiones, la cosa de que el hecho de pertenecer a un Estado federal, incluso en el caso de ustedes, como que sí, en muchas circunstancias se siente más el peso del gobierno federal nacional, digamos, ¿no? Y eventualmente también el estatal. Yo lo que siento que ha pasado concretamente en el caso de Colombia es que Colombia pues resuelve la discusión sobre el tema unitario o federal a finales del siglo XVIII, digamos que fue parte de las mayores disputas una vez superado el periodo de la independencia, y de hecho dio lugar como a las guerras post-independencia entre nosotros, y se termina definiendo la condición comunitaria del país en 1886 con la constitución de esa. Y desde esa época, pues el país es unitario y transita casi que todo el siglo XX en una condición muy fuerte, de una posición muy fuerte del gobierno nacional, dentro de la cual durante una buena parte de ese siglo el presidente incluso era el encargado de elegir a los gobernadores de los departamentos y a los alcaldes de los municipios. Entonces, tuvimos una época muy fuerte en términos de centralismo y como una expresión máxima del Estado unitario. Sin embargo, con la Constitución de 1991, que entre nosotros surge como consecuencia de alguna manera de varios fenómenos, pero uno de esos, como la pretensión de hacer como una especie de refundación del país con miras a tratar de resolver los temas del conflicto armado y los problemas de base más complejos del país. Coincide en ese momento con la ola descentralizadora que se estaba viviendo en general en América Latina. eh, y en ese contexto pasa una cosa bien particular, y es que, bueno, ya venía desde 1986 una oleada orientada un poco a darle más independencia a los entes locales. Pero entonces llega la Constitución del 91. Y la posición en ese momento del constituyente es, vamos a centrar, vamos a darle mucha más relevancia
a los entes locales. Vamos a tratar de entregarle a los entes locales, empezando por el municipio, las mayores facultades y lo vamos a constituir como ente fundamental del ordenamiento y de la estructura institucional colombiana. Y pasa una cosa bien particular y es que los departamentos pierden mucha importancia, es decir, así que hay un sacrificio de muchas competencias de los departamentos. Se da la posibilidad de que sus autoridades sean elegidas popularmente, pero realmente la Constitución plantea una apuesta muy fuerte por la descentralización con un centro en los municipios. Y a partir de eso pasa lo que tú dices. Se le entregan un conjunto de instrumentos de diferente clase, entre esos instrumentos fiscales, digamos que se logra de alguna manera reducir el nivel de dependencia fiscal respecto a la nación, sobre todo en las capitales y en las ciudades más grandes. Eso no es tan notorio en las ciudades más pequeñas. Pero sin duda las ciudades más grandes empiezan a ser muy competitivas, es decir, el caso de Bogotá, Medellín y Cali, logran, y bueno, ya Barranquilla, Cartagena, etcétera, empiezan a ser entidades que a partir de ciertos impuestos logran tener cierta autonomía fiscal fuerte, acompañada de un régimen de transferencias establecido por la Constitución, en virtud del cual el gobierno tiene que entregar unos recursos a los entes locales anualmente, dentro de lo que nosotros llamamos el Sistema Nacional de Participaciones. Entonces, eso sin duda ha permitido que los entes locales tengan un nivel de autonomía mayor, articulada más con los instrumentos de planificación, como los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, y eso ha potenciado de una manera importante ese elemento. De hecho, digamos que se ha vuelto relativamente común que haya, por ejemplo, diferencias entre el presidente y el alcalde de Bogotá de turno, y ahí haya un rifirrafe pues entre los dos. Y en ese contexto, la situación en la que se encuentra el alcalde realmente no es una situación de subordinación fuerte. Siempre hay una relación importante de interdependencia, pero eso sí ha marcado una diferencia muy fuerte y de hecho hoy en el país nos estamos enfrentando hoy a una iniciativa del gobierno nacional que quiere incrementar eso. Es decir, ya la Constitución había dado un paso muy fuerte en esa dirección y hoy hay la pretensión de que se dé un paso mayor, es decir, que el incremento de las transferencias a los municipios de parte del gobierno nacional sea mayor y en ese orden de ideas una disminución de la importancia desde el punto de vista de la captura de rentas por parte de la nación. Eso va a implicar una reconfiguración del régimen de competencias en la nación si llega a aprobarse esa reforma. Entonces yo creo que ha surgido un poco eso y eso es lo que ha dado la posibilidad de que realmente la Constitución de alguna manera brindó posibilidades de que eso fuera así. No igual con las áreas metropolitanas, o sea, realmente la Constitución no le hizo un énfasis al tema de la articulación de unidades administrativas vecinas. Y eso, pues obviamente ha generado ciertas dificultades. Es decir, de hecho yo, por ejemplo, viendo los ejemplos a nivel general, nosotros en Colombia no tenemos un sistema de incentivo económico para las áreas metropolitanas. No hay un esquema de transferencia de recursos del nivel nacional a las áreas metropolitanas. Hoy eso depende de los recursos que aporten los municipios que hacen parte de las áreas metropolitanas, que es una diferencia con el caso de ustedes y con otras partes, es decir, que hay algún tipo de participación que uno diría, bueno, no sabemos si eso es malo o es bueno. Uno podría decir es bueno en la medida en que hay un nivel de dependencia muy reducido respecto a los gobiernos propiamente nacionales, pero al mismo tiempo es malo porque las áreas metropolitanas son entes relativamente débiles desde el punto de vista presupuestal en el caso nuestro. Y dependen mucho de los entes territoriales y obviamente cuando hay relaciones asimétricas entre ellos, pues eso puede generar también muchas prevenciones. De hecho, hoy en el caso de Bogotá, buena parte también de esa prevención de los municipios cercanos viene de allí. Bogotá es la que va a aportar más, es la que tiene más capacidad de aporte, por lo tanto,
hay una alta posibilidad de que terminemos subordinados a la capital. Y ese es un argumento que igual tiene doble filo porque obviamente eso es lo que se espera, es decir, una capital donde se centra la mayor parte del Producto Interno Bruto del país y de la región, pues obviamente tendría la obligación de aportar más eh, a los entes que están, digamos que en el espacio periférico del área metropolitana. Entonces yo diría que es un poco eso. Y los casos pues son muy particulares, cada caso tiene una condición de particularidad que hace muy difícil pensar en cuál puede ser como una fórmula para encontrar cuál puede ser la mejor salida, ¿no? Cada vez los municipios más pequeños, como yo mencionaba, se están enfrentando más a esta condición, es decir, no, esto ya no es un problema el tema de la configuración de una estructura metropolitana ya no es un problema de las megalópolis solamente, sino que ya ciudades de 2, 3 millones de habitantes ya empiezan a tener las mismas problemáticas. Nosotros hemos construido un conjunto de entes asociativos que tratan de responder un poco también a eso, pero digamos que el desarrollo en ese es bastante incipiente. Pero de momento diría yo que ese es como el estado en el que está la discusión hoy en el caso nuestro. Perfecto. Te quiero plantear una pregunta bueno, en tu conocimiento eh, que estás ahí por ejemplo, como tú sabes, la estructura institucional que tenemos en Guadalajara y que no solamente es para Guadalajara, sino también Ujú. puede ser para Puerto Vallarta o para Ocotlán o para otras áreas metropolitanas que todavía son más pequeñitas, pero que se reconocen internamente. A nivel federal tenemos como el problema de alguna forma segmentado, disperso y en un trabajo que yo hice hasta el 2022 había 130 iniciativas de ley en temas metropolitanos. Y entonces digamos que el 80% eran de leyes secundarias, les llamamos en México, es decir, legislativas, y el otro 15 a 20% son constitucionales. Tú como abogado sabes la diferencia y la importancia de distinguir una y otra, y te lo planteo como tema. Y eso me lleva, por ejemplo, con el caso de los argentinos, que ahorita están discutiendo una ley metropolitana de carácter nacional. No sé si tengas conocimiento de ello. Y todo tiene que ver con esto, digamos, con el tema sabemos que sociológicamente existen estas áreas, estos fenómenos urbanos. Entonces, un problema sería, ¿es necesaria una reforma metropolitana en América Latina? Muchos diríamos que sí. Y eso fue porque te escuché en el sentido de que, cuando el peso municipalista de la idea de esta cuestión de los recursos y todo, y preguntarte entonces cómo visualizas o cómo está Colombia precisamente, descansan en el municipio, se le da mucho, los entes departamentales como esos antes intermedios también son débiles, pero entonces entre el departamento y el municipio, ¿qué es lo que queda o cómo van a resolver? Porque cuando independientemente de las diferencias institucionales, parece que estamos tratando problemas comunes, ¿no? O sea, el fenómeno metropolitano ahí está como fenómeno sociológico, pero no sabemos cómo resolverlos de la mejor forma y desde hay iniciativas locales o hay iniciativas nacionales que no todos los territorios responden. No sé cómo está ahorita, cómo están ustedes en el debate institucional, si precisamente ante estos hechos está evidente si están contemplando o considerando una reforma metropolitana, por decirlo así, con estos instrumentos de dirección, financiamiento, competencias, pues básicamente es eso, ¿no? Sí, Colombia tiene una ley de áreas metropolitanas del 2013, si no estoy Ah, mal de la fecha, eh, que es la ley 1625. Esa es una ley que sale en ese año. Ya teníamos una ley anterior, realmente teníamos una ley previa, esta es una reforma y es una ley que regula la configuración, creación y funcionamiento de las áreas metropolitanas. Y no he escuchado yo como de la intencionalidad de hacer una modificación, ha permanecido allí. ¿Qué característica tiene? Pues que es una ley que permite la creación, que regula su desarrollo y demás, eh, pero no otorga muchas facultades, o digamos que la capacidad en términos de competencia, es más una ley de alguna manera procedimental en el sentido de que
regula la manera de creación y la posibilidad de que las áreas metropolitanas se pongan de acuerdo en los temas que van a desarrollar, pero no necesariamente les dan, por ejemplo, un poder fiscal presupuestal suficientemente fuerte. Eso por un lado. Eh, entonces, yo creería que actualmente el país en relación con el tema de áreas metropolitanas está en una condición de relativo estancamiento a partir de esa ley. Es la Ya. ley que determinó, por ejemplo, que era necesario consultar a los municipios, establece como todo el procedimiento establecido para la configuración. Habla de lo que llamamos los hechos metropolitanos, que desde el punto de vista conceptual es interesante y es como es la identificación de aquellos elementos que son de interés metropolitano, porque no todo lo es. Entonces, tiene una estructura interesante en ese sentido. Pero más allá de eso no se ha avanzado mucho y de hecho tampoco los gobiernos nacionales han tenido como una perspectiva de impulsar el desarrollo de las áreas metropolitanas. No debería, por ejemplo, el gobierno actual no tiene una agenda clara en esa dirección, el anterior tampoco lo tenía, no hay como, eso requeriría un impulso político importante y voluntad política allí, pero no parece existir como intencionalidad de hacerlo. Eh, Esa ley que les hablo fue una ley que no cubrió a Bogotá, porque por la Constitución colombiana, en ese momento el argumento fue que Bogotá tiene un régimen especial y por lo tanto requería para su área metropolitana un régimen específico. Y eso fue lo que dio lugar a la reforma de la que les mencioné previamente. Y ahí viene una cosa interesante vinculada con la pregunta que tú haces, y es que nosotros configuramos la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Cundinamarca es el departamento dentro del cual se ubica Bogotá. Y ahí aparece una discusión que es bien interesante y es cuál es el papel que termina ocupando el departamento como ese nivel intermedio. Y la manera como trataron de resolverlo en el caso de Bogotá fue metiendo el departamento, fue diciendo, miren, no nos quedemos solamente con Bogotá y los municipios que podrían configurar el área metropolitana, sino vayámonos a un nivel mucho más amplio departamental. En ese orden de ideas casi, yo he encontrado ciertas similitudes a lo que es la Comunidad Autónoma de Madrid, porque la Comunidad Autónoma de Madrid no tiene un área metropolitana. De alguna manera, la gestión metropolitana se la atribuyó en términos de gobierno al gobierno de la comunidad autónoma, que es en esencia lo que es la provincia pues, de Madrid. Y aquí, de alguna manera, se tomó la decisión de ese nivel intermedio a adoptarlo como el nivel vinculado con el área metropolitana, que no es el que puede tomar las decisiones, porque en el contexto nuestro igual está Bogotá, está el departamento y están los municipios. Entonces, esta fue como una mezcla de cosas allí, dentro de la cual se le dio cierto protagonismo al departamento que antes no tenía y que no tienen otras áreas metropolitanas en el país. Es en el caso muy particular de Bogotá y vamos a ver cómo funciona. Hasta el momento hay un protagonismo muy importante del departamento dentro de esa estructura, siempre digamos que ha estado allí de una u otra manera, está ejerciendo algún tipo de influencia dentro de ese espacio y junto a Bogotá han realmente tenido un papel protagónico desde la creación misma de la figura. Pero pues no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Esa es un poco la situación en la que estamos hoy en el país y tenemos esa ley. Realmente lo que nosotros no necesitaremos una nueva ley de áreas metropolitanas, sino más bien hacer una evaluación de cuáles son los efectos que ha tenido y qué cosas hacen falta para poder avanzar eh, en el mejoramiento de las formas de hacer gestión metropolitana. Ahora, lo que sí es cierto es que independientemente de que las áreas metropolitanas existan o no, pues gestión metropolitana de hecho hay mucha. Entonces hay mucha articulación en torno a los temas de transporte y todas las ciudades están casi que metidas en esa dinámica inevitable de tener que hablarse y organizar eh, proyectos y desarrollos, pues porque no tienen otra oportunidad. Perfecto.
Bueno, ya para ir cerrando, yo tendría otra pregunta. Estoy al tanto de las redes sociales, no hay nada hasta ahorita, pero sí me gustaría, ahorita que te acabo de escuchar, plantearte otra pregunta. Y es a partir pues también de algunos paisanos tuyos que son de Cali, que están en este proceso de conformación del área metropolitana suroccidental, si no es así, corrígeme, creo que así sería. Y me llama la Desde, atención que en estos esquemas precisamente tienen que pasar por un proceso consultivo. Entonces, y en esos procesos consultivos, pues puede haber, como bien dices, por el fuerte municipalismo, rechazo y aunque estén ahí las cosas, no dar ese paso pues, a la Constitución con todo lo que ello implica, ¿no? A raíz también de lo que acabas de decir, de hacer una valoración, entonces, si está el instrumento con sus debilidades o hay que hacer esa evaluación a nivel nacional, entonces, pudieras decirme, entonces, a partir de lo que tú conoces, tanto en Bogotá como puede ser de otro caso que siempre se pone como ejemplo, es Medellín, pero los caleños están como apenas dando estos pasos. Depende mucho también, como bien dices, pues de la gobernanza, al final de cuentas, tiene que ver, como bien señalabas al principio, como este gran proceso de colaboración multiactoral y no solamente una visión netamente institucional o gubernativa, si depende mucho precisamente de los territorios locales, de los actores, de las sinergias regionales, nacionales, globales, pero tiene que surgir precisamente de aquí o precisamente esto da, que tan malo es como que sea muy uniforme, es de grandes criterios que hay que cumplir, aunque no se cumplan. Por ejemplo, muchas veces en el caso mexicano vienen las indicaciones del centro, la federación y nomás cumplimos en apariencia, ¿eh? En muchísimos instrumentos, o a veces, es lo que a veces decimos, nosotros tenemos en nuestro famoso artículo 115 que es como una especie de mini constitución, que es muy específico y que depende ya de los municipios, o es muy limitativo, o para ciertos municipios es una carga muy pesada, porque ya depende, como tú sabes, de las asimetrías, de las capacidades institucionales. Entonces, me gustaría saber, en esta cuestión de valoración, que pues precisamente nos des este panorama, pues que como te decía, el caso colombiano por vía de estos instrumentos es más descentralizado, más, o sea, como que permitiera desde los territorios, pero volvemos al punto, depende también de los territorios en su contexto, en su cultura, de, pues realmente sea de esto de la gobernanza una realidad, ¿no? sí, sí, yo creería que, pues sin duda, un componente, y de allí un poco la ausencia y la necesidad de ahondar más en esta investigación sobre agentes, sobre lo que no son los agentes institucionales y la posibilidad de participación en estos procesos. Y yo creo que depende mucho, hoy realmente está dependiendo mucho la gestión del desarrollo metropolitano de la manera como se articulan los actores. En eso como que hay buena parte de la literatura sobre este tema que no se equivoca, en el sentido de que, visto desde la perspectiva de la gobernanza, parecería en estos casos que más importante que tener una ley o tener una norma que me exige o que me determina la presencia de un plan, por ejemplo, o la presencia de unas autoridades, parece ser muy necesario que hayan unos agentes muy comprometidos en el desarrollo de, de unidades de gestión conjunta y en eso parece que ser inevitable que, que el sector privado participe activamente en eso. Entonces, uno podría decir que en el caso de Bogotá, por ejemplo, muchos proyectos de nivel metropolitano, como yo sé que pasa en muchas otras partes, han operado por fuera de la necesidad de instituciones propiamente metropolitanas, ¿no? Entonces aparece la necesidad de hacer una especie de tren de cercanías, entonces hay una articulación ahí entre los municipios y logran ponerse de acuerdo, y por vía de esa articulación pues aparecen otra serie de proyectos y acuerdos y demás y eso ayuda, digamos, que a la gestión metropolitana. Entonces, en ese contexto, creería que depende mucho de eso. Yo no conozco el caso de Cali, en qué circunstancia estará. Eh, Cali se enfrenta al hecho de que hoy tiene que constituir su área metropolitana en el marco de la regulación actual que exige esos procesos de votación interna
y de consulta de los municipios. Buena parte de las áreas metropolitanas que hoy existen en el país fueron creadas en los años 70, pero en esa época no se exigía eso. Era una decisión desde la gobernación y digamos que no había necesidad de hacerlo. Y las áreas metropolitanas que tenemos las tenemos casi que gracias a eso. Hoy la de Bogotá la tenemos, pero como les decía yo, con dos municipios nomás. Realmente como que evidentemente la vía institucional parece ser tremendamente compleja y eso parece que ya no es un lugar para sorprendernos. Finalmente, este tema de la resistencia política a esta posibilidad es casi como inevitable. Y hoy yo veo con mucho escepticismo la posibilidad de que se creen nuevas. Yo veo bastante difícil que sea posible eso, y eso requeriría un incentivo muy alto del gobierno nacional. Yo creo que ni siquiera con una agencia local muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte, podría lograrse demasiados resultados en función de ese objetivo, de crear una institución. Pero muy al contrario, en función de la agencia metropolitana en términos de la posibilidad de actuar en función de lo que nosotros llamamos hechos metropolitanos, pero al margen de estas instituciones, creo que también es posible. Y ahí va a jugar mucho como como el papel que puedan jugar los diferentes actores en ese proceso. Entonces, creería que esa es como la situación que estamos enfrentando nosotros hoy en esa situación. Muy interesante. Voy a permitirme leer nada más un comentario de en redes que acaba de llegar del doctor Richardson Camara de la Universidad Federal Río Grande del Norte en Brasil. Y básicamente dice: Felicitaciones por la exposición e interesante presentación. Saludos desde Brasil." Quería dejarlo asentado para que lo escucharas. Y también ha sido colaborador también del laboratorio de estudios metropolitanos, al que obviamente estamos a tus órdenes. Estás cordialmente invitado, estimado Diego, porque creo que todos hay cosas comunes y particulares que nos invitan a seguir pensando y repensando en eso. No, ya quisiera yo, para no abusar de tu tiempo, ya ir cerrando, si quedó algo en el tintero, no sé qué, y reiterarte que no sería la última vez, sino bueno, te vamos a estar molestando constantemente para escuchar, porque precisamente el diálogo ayuda a ver perspectivas, a darle vueltas a las cosas. Entonces, siempre es muy bueno repensar y a mí me ha servido mucho. Entonces, te escuchamos con muchísima atención y no sé qué agenda tengas, a lo mejor cerrando de investigación, qué sientes que tienes que abocarte a hurgar más, o no sé, te escuchamos atentamente. No, pues ante todo, pues agradecerles mucho de verdad por este espacio, y creo que es muy interesante y obviamente de mi mayor interés, y Alberto, pues mil gracias, estaré completamente dispuesto a participar en los espacios que ustedes consideren para poder profundizar en estos temas. Creo que la perspectiva comparada es muy importante. Yo de hecho por eso fue que traté de hacer una aproximación comparada. Siempre es difícil, pues porque de todas maneras no está uno inmerso en el contexto. No es fácil tratar de hacer comparaciones, pero de la comparación sin duda pues sacamos, pues podemos sacar grandes enseñanzas y poder contribuir de alguna manera a este debate. Entonces, sí, yo digamos sigo avanzando un poco en la indagación de estos temas, sobre todo en temas de planificación del territorio. Para mí es importante y aspiraría algún momento en concreto poder hacer un análisis, sobre todo, por ejemplo, del vínculo de este tema con el sector inmobiliario. O sea, creo que es un agente determinante del proceso de metropolización y que no conocemos, ¿no? Que no hemos estudiado adecuadamente. Eso requiere además una aproximación interdisciplinaria bastante grande, pero y que creo que tiene muchos matices en los diferentes países, ¿no? Una cosa es el sector inmobiliario en Colombia, otro es el sector inmobiliario en Chile, en México, en Brasil. Digamos, cada uno tiene como su propia perspectiva a pesar de ser pertenecientes a ese mismo sector económico, pero sin duda es un agente determinante. Es decir, si a alguna gente le podemos atribuir el proceso de metropolización en en las grandes ciudades hoy, es
al sector inmobiliario. Y yo sí creo que eso está muy poco analizado, ¿no? Cómo se comporta, qué capacidades ha desarrollado, qué obstáculos tiene y el impacto obviamente que está generando y ha generado en términos ambientales, etcétera, y cómo se articula con el gobierno, que es tal vez el tema más interesante, ¿no? Como cuáles son los lazos comunicantes entre el sector inmobiliario, cuáles han sido y cómo se articulan. Si yo pudiera como decidir un poco hacia el futuro qué hacer concretamente en términos investigativos, creo que ese sería como el sector que me gustaría a mí explorar con más detalle para entender un poco mejor eso y justamente para pensar en que realmente gestionar los temas metropolitanos hoy sin tener en cuenta el sector inmobiliario, pues realmente no tiene mucho sentido. Entonces creo que ese sería como el panorama. Y pues nuevamente mil gracias a ustedes. Ha sido realmente un gusto estar aquí y pues estaré dispuesto a cuando ustedes quieran participar en un espacio nuevamente de discusión. Al contrario, estimado Diego y el doctor Peña Porras, agradecerles por su obsequio, el regalo del recurso más escaso, que es el tiempo, de tu tiempo. Entonces, digo, siempre se agradece que nos regalen parte de su vida y precisamente para estimular intelectualmente a la gente y seguir con el debate en estos temas. Y solamente decirles a quienes nos acompañan por redes sociales y quien también está aquí con nosotros en el grupo de Zoom, que a nombre del Colegio de Jalisco, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos y en esta sección que precisamente se llama Diálogo Metropolitano, eh, su presencia virtual y agradecerles, invitarlos más bien de nueva cuenta a la próxima sección de Diálogo Metropolitano con otro invitado y ponente de lujo. Muchísimas gracias, buenas noches, y estamos en comunicación. Cuídense, hasta luego y agradecer también, perdón, antes de despedirnos, a nuestro querido nuestro querido y amigo Julio Almaraz, que nos acompaña en la parte técnica y es el soporte pues de estos espacios de diálogo y discusión académica. Bueno, muy buenas noches y hasta luego.